Hola María Eva. Hola Mel. Va- Bueno, buenas noches o buenas tardes. Hola. ¿Cómo te va? Bien. Hace un montón que no la veíamos. ¿Viste? Acá estamos. Todavía seguimos respirando. ¿Cómo andan ustedes? Veo que están haciendo unos programazos. Ayer estuve viendo el análisis de la obra de Silvina Ocampo por Flavia Puerto y me encantó. Me Sí, encantó. este mes estamos con la ambigüedad, así que va a ser todo ambiguo. Sí, 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 la figura del doble, lo fantástico. El fantástico es maravilloso, ¿no? Para mí es una herramienta deconstructiva, yo le digo, ¿no? Una herramienta para transformar realidades también, más allá de ¿no? que sea literatura propiamente dicha. Igual vamos a romper paradigma la semana que viene, porque vamos a sacarlo del fantástico a la ambigüedad, lo vamos a trasladar a otros. Como por ejemplo, Y el siniestro, el realismo, sí, bien, bien, lo lo ominoso, lo vamos a ir, siniestro. lo vamos a ir corriendo. Mm, bien, bien, Bueno, bien, bien, bien. estamos acá por el trabajo de análisis. Bueno, ya voy comentando a medida que se van sumando, total el vivo queda guardado. Mm. María Eva Suárez fue profesora nuestra en Lingüística 2, está trabajando en el profesorado donde nosotras estudiamos, en Instituto Superior de Formación Docente 141, y en sus clases nos comentaba siempre acerca de cómo introdujo el trap dentro de un análisis con lo clásico, que siempre nos llamó la atención porque no entendíamos el cómo. Después pudimos leer la tesis y demás, y nos pareció sumamente interesante compartirlo con docentes o personas interesadas en este tema, hasta que es algo actual que se puede llevar al aula y que los estudiantes conocen, ¿no? Esta condición trágica del hombre en las canciones de Duki. Sí, déjame agradecerte en principio esta entrevista, es la primera, así que bueno, están los nervios dando vuelta por todos lados. Y bueno, así que agradecerte a vos y a todas las chicas que sé que están llevando adelante el programa y lo están trabajando y hay un montón de trabajo, mucha producción. Así que bueno. Y sí, tenés razón, es un trabajo interesante para mí porque me gustaría contarte, si tenés un minuto, cómo surge este trabajo, más allá de que era algo que tenía que presentar para mi tesis en la ULAM, ¿no? Y para recibirme de licenciada en la materia. Vos sabés que mi hijo hoy tiene 16 años y, bueno, vive todavía, ¿no? Pero en ese momento vivía escuchando a Duki, ¿no? En mi casa todos amamos el rock and roll y el heavy metal más que nada. Y en un principio él también, pero de repente un día empezó a escuchar a Duki y bueno, todos lo empezaban a cargar acá, yo también. Decíamos, ¿qué haces escuchando ese llorón? Porque parecía que lloraba cuando. Y bueno, y se enojaba, y bueno, todas las mañanas ponía las canciones y viste que se reproduce por YouTube y otras plataformas virtuales. Así que no solamente sino que lo escuchamos, sino que lo veíamos. Y bueno, de tanto escucharlo, y tanto que mucha gente le decía, pero ¿cómo puedes escuchar esto? Viste que uno se mueve más o menos en un mismo ámbito, así que bueno, lo que abundaba por acá era el rock and roll y el heavy metal, como te decía. Y para nosotros esa es música. Y entonces todos le decían de todo, ¿cómo puedes escuchar esto? Y bueno, no sé, dije, a ver, entonces dije, voy a mirarlo con otros ojos, con ojos analíticos, voy a analizar qué hay allí que engancha tanto porque era subir un video de Uki, porque claro, yo miraba siempre las plataformas y era un día a otro día eran miles y miles y miles de reproducciones. Entonces allí va a haber algo que engancha, dije yo.
Y bueno, pasó un año, escuché muchas canciones, y cuando las empecé a pensar, un día se me ocurrió en que en alguna de las canciones, ¿sí? Porque vamos a decir que para empezar esta charla, lo que hice fue tomar cuatro canciones de Duki, que son estas unidades de análisis a las que yo me refiero en mi trabajo, ¿sí? Bueno, no sé si las tenés ahí escritas. No me Sí, ya. llames, Fuck Love, Sí. y me faltan dos más. No, la estoy buscando y ya no me acuerdo, mirá vos. Y son estas canciones, cuatro, ahora no las tengo acá escritas, digamos, escuchando estas canciones puede hacer una suerte de análisis comparativo, ¿no? Y ver allí, bueno, todo lo que tenía que ver con mi materia, las huellas de la enunciación. Dije esto, a ver, ¿quién es este chico que escribe? No, cómo construye este Duki, este cantante de trap tan conocido, tan número uno, tan estrella de rockstar, ¿sí? Acá en la Argentina, ¿no? Cómo construye a ese personaje que yo venía escuchando en cuatro canciones que me llamaron muchísimo la atención. Claro, y a partir de Dame, ahí iniciaste a tocar es, ciertos tópicos de lo clásico y cómo se fue sí, resignificando hasta la actualidad. exactamente, te voy a repetir las canciones, mira, se llama No me llores, ¿sí? Después tenemos Goteo, que era una de las últimas que había salido en ese momento, Sol y Luna, y por supuesto la que habías dicho vos, Fuck Love. En estas canciones yo observaba que había un chico que sufría y penaba por un amor perdido que no podía ser. Y que en estas canciones él nombra este joven construido en estas canciones, en sus letras, este, penaba por una tal Lola, ¿no? Y podíamos ver en las canciones cómo sufría. En un momento, una de las canciones dice, casi estoy muerto, piso el aeropuerto, Xanax y almuerzo, Palotel, 7 conciertos, un show por romperlo con fuerza en el cuerpo y un Balotelli. Dice, no sé por qué no puedo estar bien, me siento asfixiado en Buenos Aires, necesito un cambio de aire, no es fácil ser un Tiger. Y sigue, sueño que bailamos en la lluvia, sueño que bailamos en la lluvia, no sé por qué no puedo estar bien. Esta es una de las canciones. Después dice, en goteo, me puse la Gucci con un short de Nike, buzo cadena, estoy que goteo, me sale cantarla. Sigo volando de ciudad en ciudad, tumbando el club, yaró paraneo, con cara de que nada va a salir mal, soy un rockstar, estoy que goteo, estoy donde yo les dije que iba a estar y ustedes donde están no los veo. Y las canciones todas, obviamente, que tuve que hacer un estudio acerca del trap, ¿no? Con su jerga, argot, De hecho, hay un un tip. apartado dentro de la tesis dedicado al trap donde se muestra toda esa investigación. Sí, tuve que ver cuáles eran los aparatos con los cuales se reproducía. En un momento te iba a decir cuáles son los instrumentos, pero sí no hay. Era una de las cosas que le decían mi familia, pero ¿qué estás aplaudiendo? Si acá no hay instrumentos, no. Y él explicaba que el hit hop y no sé qué. Y bueno, entonces, bueno, sí hay un apartado donde explico todo eso que es un tema aparte. Pero podía haber este joven que penaba ahí, ¿no? Y que decía, la verdad, que si no querés estar conmigo, es bueno, la verdad voy a sufrir mucho, pero yo prefiero ser un rockstar. Y claro, yo había leído hace mucho tiempo y visto la película, quien no la vio, la de Brad Pitt, Troya, o la Sí. Ilíada, como le decimos nosotros, que esas obras tuvimos que leerlas en todo profesorado. Así que digamos, en un principio las lees y te da como cosita, pero después, bueno, al encontrar la vuelta y seguís leyendo, ¿no? A un Homero crudo, ¿no? Encima yo leí una versión bastante viejita, o sea que era bastante compleja. Hoy está más actualizado, ¿no? Y entonces yo podía ver en esas canciones de Duki a Aquiles, a este joven, a esta figura construida por Homero, ¿no? Que le plantean, ¿no? Mirá, hay que ir a pelear por Troya, esto pasó con Menelao, quien no conoce la historia, él es hijo de Tetis, le dice, mira, si vos te vas a pelear con Troya, que es una gran batalla, de las más importantes, porque nadie había vencido a Troya, me dice, te vas a convertir vas a pasar a la gloria, nadie te va a olvidar. ¿En serio? Sí, maravilloso, maravilloso. Pero ¿sabés qué pasa? Te tengo que decir algo, le dice la madre, ¿no? Este, no vas a volver.
me refiero a la película porque la mayoría por ahí vio la película. En la película, ¿qué pasa? Secuencia continua, aparece Brad Pitt, el personaje de Aquiles, viajando. O sea que no le importó no volver, él se fue a Troya en busca de la gloria. Y vos decís, pero ¿y esto qué tiene que ver con este joven construido con Duki? Bueno, que vos veías que él va por ser estrella de Duki, no, el joven construido en las canciones de Duki. Quiere ser una estrella de rock, va por eso. Y bueno, y para poder llegar a eso, tiene que, bueno, ahí vas a ver que enuncia un montón de drogas que yo tuve que investigar y que también están en el cuerpo del trabajo, como el Xanax, por ejemplo, y un montón de otras cuestiones, mucho derroche, lujo, alcohol, ¿no? Todas cosas así, viste, al extremo. Y eligen, y yo me quedaba pensando tanto en Aquiles como en este joven que pena por el amor perdido, que a los dos se les plantea como una, mirá, hay una paradoja, ¿no? Porque se le dice, mirá, vos podés elegir, y los dos eligen la gloria, a pesar de todo eligen la gloria. Esto lo Esa vas a ver en temática muchas. antagónica entre el amor y la gloria, ¿no? Constante, no me Exactamente, totalmente, y paradójica. Aparentemente, no se puede tener las dos cosas, o la gloria o el amor. Y lo vamos a ver en incontables películas también. Una película muy tonta, si se quiere, que a mí me gusta mucho, que es El Diablo Viste la Moda. Mirá, lo querés tener todo, pero el amor no lo vas a tener. ¿Entendés? Digamos, pero incansables obras llevadas al cine, ¿no? Aparece esto. Pero para Claro, toda la organizarme, parte, no, perdón, sí. sí, No, que toda te la quería parte contar, esta, sí, te llega escucho a vos. tarde, perdón. Toda la parte esta de la comparación con Aquiles, ¿no? De todo este tema del honor, de la gloria, de que se ven las canciones de Duque cuando él directamente dice que no va a llorar por ella, que no va a estar ahí, que no lo vas a esperar. Pero sin embargo está por otro lado ese dolor constante de tener que someterse a las drogas, al alcohol, como para decir, bueno, voy a tratar de olvidarte, pero el amor es enfermo por un lado. Sí, podría decirse eso, podría decir que es una vida de angustia, porque en realidad quien no quiere tener esa relación de amor romántico, que después más tarde yo también le dedico un apartado y hago toda una investigación en lo que en cómo el hombre percibe a ese amor romántico, ¿no? Pero mira, yo si no te molesta, yo me hice acá con unas hojitas porque yo sé que soy muy ¿Sí? desordenada, como para empezar a ordenar un poco esto. Claro, ¿Sí? investigué y empezamos a definir un poco, me di cuenta, bueno, que los mitos, obviamente, no voy a decir nada nuevo, son una fuente inagotable de historias, ¿sí? Y que uno puede, que todo el mundo se van reproduciendo, resignificando, ¿no? Según el paso del tiempo, por supuesto. Y es interesante cómo los mitos, muchas, digamos, estoy pensando en este momento porque vas a decir, ¿de dónde salís con esto? Estoy pensando en la psicología y en el mito, ¿no? Que que pudimos haber leído de Electra, por ejemplo, un mito clásico que hoy en la ciencia de psicología está como para explicar un montón de cuestiones. Se me ocurre el mito de Electra, pero hay otros. También en la psicología, Freud, hay un montón de literatura en esa ciencia. Vos podés decir, pero mirá vos, ¿no? Esto creado por el hombre como para explicar determinadas cuestiones. Es que en el análisis empiezo a buscar antropólogos y sociólogos, filósofos, por supuesto que esto tiene que ver con lo discursivo. En principio hay que decir que este es un análisis discursivo de estas cuatro unidades de análisis que son estas cuatro canciones que yo dije, ¿no? Para ver qué hay allí de nuevo, porque todo el tiempo se hablaba en casa, ¿no? De que esto, y bueno, esto es nuevo, y esto es nuevo. Y yo iba al colegio y en un acto, que es del Día de la Tradición, lo termino con un tema de Duki. Los chicos, furor, en un acto de colegio secundario. Bueno, estaba muy bien fundamentado, pero yo quería saber por qué los chicos había pegado tanto, bueno, y toda esta investigación, ¿no? Entonces, me pongo a investigar qué es lo que dicen los antropólogos, me anoté algunos de los nombres para después decirte, pero en principio Jean-Pierre Bernard, es que él habla de, y Hilbert,
habla de la tradición clásica. Dice, la tradición clásica, que tiene que ver con todos estos textos creados antes de Cristo, siglo 8, 7, 6, 5 antes de Cristo, los vamos a poder ver en las obras en la actualidad, ¿no? Cruzadas, resignificadas, pero para poder verlos hay que analizarlo, hay que detenerse y ver qué hay ahí, ¿no? De todo esto que vos decís, che, los mitos están en la actualidad, sí, están en la actualidad, y en lo más nuevo, que yo me meto con el trap, porque me parecía, en ese momento era lo último, no había nada, había todo desde la perspectiva de género, que también se podría encarar, y que yo lo encaro en un apartado muy chiquito, pero que no me quedo con eso. Yo hablo del sistema patriarcal, hablo de Briseida. Aquiles conoce a Briseida y la toma como botín de guerra. Se enamora de ella, ¿no? Y la tiene ahí. Y en el momento en que dice, bueno, che, la verdad estoy enamorado de Briseida, mejor me vuelvo, él no puede volver. No puede volver porque los dioses ya habían vaticinado, habían predicho que él iba a morir en esa guerra de Troya. Y entonces Aquiles no puede hacer nada. Los dioses sentencian, ¿no? Los mitos dicen eso, los dioses sentencian y el hombre no puede hacer nada. El tema es que para hacer este análisis vos te tenés que empezar a destejer, a ver esos entramados, ¿me entendés? Que conforman estos discursos que para mí, ya adelanto, ¿no? La conclusión, de nuevo, no tiene nada. Que todo es una gran resignificación y que vos decís, ¿cómo podemos emparentar lo clásico con el trap? Y lo puedes emparentar porque está ahí, está ahí, es solo prestar atención y fijarse que hay de nuevo. Para esto, bueno, yo te quiero ser un poco más... Para que no Sí, se vaya, en esta sí, comparación que vos hacías del botín está la canción No me llames, que yo me sí, anoté justo el fragmento que acabas de mencionar, que Duki sí. dice, yo no te quiero compartir, te quiero solo para mí. Y ahí está esta idea de botín, al igual que Agamenón, que vos haces esa comparación con las mujeres. Totalmente, sí, 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 sí. Sí, la tesis es larga, hay para leerla. Yo quiero Y decir lo que así a pasa es que hay que grandes hacer toda una rasgos. investigación. Toda una Sí, investigación que hasta lo clásico, hasta la actualidad es bastante. Un sí, recorte. sí. Había que hacer un recorte interesante y porque cada vez que investigaba se abría más y se abría más y se abría más, ¿viste? Entonces, digo, ¿dónde corto? ¿Dónde corto? Y lo que más me atraía era la idea de que esto yo, como docente en ese momento de secundaria, en ese momento era de secundaria nada más, me atraía porque digo, yo puedo ir con esto y en cuarto año tenemos el tópico este en literatura, ¿no? El héroe, el tema del héroe, ¿no? Y las desgracias, ¿no? La tragedia. ¿La tragedia por qué? Porque el hombre no puede encontrarse, no puede realizarse, está como los dioses imponiendo un destino, y si no son los dioses imponiendo el destino, que siempre es trágico, son los problemas que pueden pasar a los personajes, ¿no? En esa historia, y a ver cómo los resuelven, ¿no? La condición trágica del hombre sería, ¿no? Las escuelas secundarias. Dije, esto me va a servir porque, digamos, me estoy fijando en un consumo cultural que tiene que ver con el hoy, uno lo puede trabajar perfectamente de cualquier manual, pero qué interesante es trabajar con algo que los chicos están escuchando, que odian o adhieren o lo rechazan, Pero que como dice conozcan. Bakhtin. O no es cierto, si es el lenguaje quien construye las creencias, los valores, ¿no? Los lleva para acá, esa es una lucha, La es una pugna. lucha, ¿cómo? Que él No te dice que es escuché. una pugna preñada de todos esos valores. Exactamente, totalmente. En donde lo que se busca es la adhesión o el rechazo, por eso. Entonces, vas a encontrarte con mucha gente que o odia este tipo de canciones o dice qué bueno que está, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos. Vamos a empezar con, como te decía hace un ratito, en 1949 Gilbert Haigett, ¿no? Indica en su obra La tradición clásica la influencia que tiene en estos mitos griegos clásicos, ¿no? En todas las culturas y en todas las civilizaciones, y no solamente en la literatura, en las artes, sino que se impregna hasta en los modos de ser del hombre, ¿no? Sociólogos dicen que este hombre homérico es el modelo de hombre que se llevó a las escuelas,
¿no? Un hombre que lucha por lo que quiere, un hombre que... Porque Aquiles, si miren en las obras, en los mitos, nos vamos a encontrar con dioses que lo detentan todo y lo tienen todo, son lo bello, tienen el poder, la decisión, ¿no? Este Aquiles es un semidios, porque es hijo de una semidiosa, que es Tetis. Tampoco es tan, no es un dios, es un semidios, pero tampoco es un héroe. Y sabe, está tan perfectamente construido por Homero que logra, ¿no?, llegarle al lector, porque es un tipo que si bien lo tiene todo, también no es el héroe perfecto, ¿no? Tiene sus cosas y él sabe que todo lo tiene todo. Entonces, los investigadores lo que hacen es ver cómo investigan, y muchos filósofos van a decir, mira, para acercarte a comprender, para ponerte a comprender cómo siente el hombre actual, hay que ir para atrás, hay que ir para atrás. Y hay que verlos no solamente en las historias, sino en esas acciones que hacen, en esa literatura los hombres, la forma de pensar y de sentir. Entonces, mirá cómo para comprender por qué el hombre es como es, tenemos que mirar siempre para atrás. Esto es algo que me llamó mucho la atención. Sí, toda la construcción convencional que tenemos para todo, desde el No, lenguaje hasta la forma de vivir más cotidiana que se te sí, ocurre. sí, es importante. Y otra cosa, fíjate cómo juega hoy la virtualidad, ¿no? La tecnología. Los jóvenes casi que no miran televisión, pero están todo el día en YouTube o en otras plataformas. Y esto que vos decís, bueno, deviene nuevo, parece nuevo, porque es el trap y con toda esta jerga y estas palabras y este despilfarro de todo, lo están escuchando mis hijos. Mis alumnos me decían, mis viejos están enojados conmigo porque tienen miedo que yo haga eso que dicen las canciones, que es Claro. tremendo, ¿me entendés? Sí, Y sí, esto sí. llega a todos lados. Eh, sigo. En un momento dado, me pongo a investigar esto de qué se trata esto del amor, cómo se percibe el amor, ¿no? Y entonces, bueno, ahí es cuando empiezo a leer a otros sociólogos y filósofos como Mario Margulis, Pierre Bourdieu, bueno, Van Dijk es otra cosa, ¿no? Analista del discurso, como te decía, Jean-Pierre Bernard y Arturo Marazo. Todos ellos van a explicar de qué se trata este hombre griego que pena por su amor perdido. Entonces dice, ¿no? Dice, toda sociedad, explica Bernard, tiene una estructura, es sostenida, es en el tiempo, dice, son constantes y se corresponden entre sí. Te lo estoy leyendo literalmente. Dice, y son parte de un todo. Dice, por lo tanto, la individualidad del ser queda fuera de lugar. Fíjate cómo se vuelve el tema filosófico. Y acá te hago un paréntesis, yo no consigo, te lo tengo que decir, no consigo la literatura sin filosofía. Esto para mí va emparentado. Entonces dice, la individualidad del ser queda fuera de lugar. El individuo es tan solo una colectividad. A ver de qué se trata. Y entonces dice que para los griegos el otro, ¿no? Se ha investido de formas variadas, como por ejemplo los animales, los esclavos, las mujeres, los bárbaros. ¿Y por qué te digo esto? Porque dice, para que el individuo se constituya como sí mismo, solo lo va a hacer cuando se enfrenta al otro. Cuando uno se perciba, ¿no?, individualmente, solo lo va a hacer cuando esté enfrente de un otro. Y ese otro para los griegos, repito, van a ser los animales, los esclavos, las mujeres y los bárbaros. Y para esto hay tres formas que resultan significativas para explicar esta situación. Entonces él va a hablar del campo de la alteridad. Y dice, esto tiene lugares precisos. Y dice, primero, la figura de los dioses. La figura de los dioses, perfectos, perfectos, ¿no? Ignoran cualquier tipo de imperfección, yo pongo en mi trabajo. Y entonces dice, para que el hombre adquiera su identidad, se crea los dioses y los crea magníficos, así. Y la segunda parte, la segunda cara, dice, es el rostro de la muerte. Y el rostro de la muerte es totalmente contrario al rostro de Dios. Este va a ser negro, ¿sí? Eh, eh,
sería un Dios versus el rostro de la muerte, ¿no? Que en comparación con el resplandor de Dios, estoy diciendo, ¿no? Innombrable, ¿no? Y el filósofo va a decir como un retorno al caos, dice, ¿no? La confusión del ser, del no ser. Y el tercer, que este es el que más me interesa, ¿no? El tercer objeto que representa esta alteridad es la cara del ser amado. Fíjate qué interesante. Dice, en donde el juego de reflejos se intensifica, porque cuando un griego dice, mira a su ser amado, mira en él su propia imagen. Él dice, en el amado es uno mismo a quien se ama. Cuando Claro. vos mirás a tu amado, dice, bueno, te estás mirando a vos mismo, porque vos te querés sentir bien. Vos querés a esa persona, pero querés que el otro te responda como, entonces, no lo querés por lo que es él, lo querés por lo que te va a dar a vos, por lo feliz que te Exacto. hace. Y entonces dice, mirá hasta dónde llega, ¿no? Dice, pero la imposibilidad de fundirse en el otro, que el otro sea exactamente y haga todo lo que yo quiero, bueno, no se puede fundir, obviamente, no se puede, al otro nunca lo podemos incorporar, ¿no es cierto? Transforma al individuo, a ese hombre, a ese ser, en virtud del deseo del otro. Y esto es sumamente interesante porque esto nos ayuda a comprender un montón de cosas que en la actualidad hoy sí, nos siguen atrapando, ¿no? Porque nos encierran en falsas dicotomías que gracias a muchos investigadores y la filosofía hoy se están, hoy hay luz sobre esas cosas. Entonces, eh, fíjate que la Ilíada, tanto como la Odisea, dice Arturo Marazo, que te lo nombraba hace un ratito, penetra en la conciencia y en la escuela como elemento común de la formación del hombre. Es la expresión del ser, y esto lo tenemos que saber. Dice, los dioses de Homero son los que llevan al hombre a ansiar la gloria. Claro, hay una representación de Dios que todo lo puede, que el hombre ¿qué va a querer ser? ¿El peor o el mejor? Bueno, va a querer ser ese Dios, pero no llega nunca, ¿no es cierto? Entonces dice, a los personajes que componen lo divino, Homero, ¿no? Les da belleza, grandeza, poder del movimiento, del universo, como te decía hace un ratito, la omnipotencia del cosmos vive en ellos, ¿no? Pero en esta construcción de lo divino que surge, en esta construcción de lo divino, acá, como es tan inalcanzable ese Dios, acá surge lo trágico del hombre, porque nunca va a llegar a ser eso, ¿no? Claro. Siempre con Depende del otro, obviamente. Siempre depende de un otro y más estandarizado por un Dios. es que exactamente. Dice, muchos filósofos, porque no es uno, son varios, lo que tratan este tema del hombre homérico, dice, el hombre homérico no puede aceptar, no acepta su responsabilidad, ¿no es cierto? Dice, la belleza de su persona es moral. Dice, no teme ante el honor, la muerte, ni a la inutilidad del sacrificio. Me detengo ahí un segundo. Cuando Aquiles le dicen, mirá que si te vas a Troya no volvés, dice, no importa, porque prima el deber y la gloria. Y ahí vos vas a ver una inutilidad del sacrificio, la paradoja, la paradoja filosófica está siempre, la paradoja. Yo quiero la gloria, sí, pero vas a alcanzar la gloria muriéndote. Y a pesar tuyo, porque ese amor que vos querés no lo vas a poder tener. Y bueno, y ahí aparece lo que es la bella muerte, la gloria, morir en la batalla, morir en gloria es lo que, me lo anoté por acá, a ver si me acuerdo, la bella muerte en estos textos clásicos, Kalos Era todo Thanatos, un se honor dice, morir. Era todo un era un honor crecer honor. y morir y sacrificarte por la patria. La bella muerte está emparentada, es igual, poner un signo igual a la muerte gloriosa, ¿sí? Lo que se llama el Eucles Thanatos, ¿sí? Fíjate que al héroe se le impregnan un montón de valores, un montón de cualidades. Es así, es así, es así, es así. Y cuando volvemos un poquito a la actualidad, ¿qué tipo de hombre? ¿Cuál es el tipo de hombre que hoy, cuál es el héroe? ¿Qué sería un héroe hoy, aparte de un rockstar? Moviéndome un poco de mi unidad de análisis, ¿no? Ese chico construido en las canciones de Duki, porque no estoy hablando de Duki, sino de ese chico construido por Duki, que ese es otro tema también.
¿no? ¿Cuáles son las cualidades de ese hombre que debería tener o tiene hoy en la actualidad que muchos aspiran a ser, ¿no? Bueno, ¿Y pero de dónde viene? ahí volvemos a todas las convenciones, ¿no? Pensar que antes se enseñaba con la Ilíada, con la Odisea, entonces todo eso también fue llegando hasta la actualidad. A lo largo de los siglos se fue rectificando esa enseñanza, pero es como decimos en lingüística, no sabemos por qué le decimos Sí. hoja a la hoja, pero le decimos hoja porque nos enseñaron que se dice hoja. Lo mismo con la construcción de los valores. Es cierto lo que decís, cuando uno está bueno pensarlo así, como decís vos, cuando uno ya viene a esta vida, las cosas están dadas. Y como decía hace un ratito, está todo sostenido. Ahí, claro, me voy a hacer pie para hablar de Pierre Bourdieu, que también lo ingreso en mi texto, como te decía, se abrían muchas aristas, ¿no? Donde tenemos que hablar del hábitus y cómo se crea el hábitus, ¿no? Estas estructuras que nos devienen a nosotros y se torna natural de repente el gusto que yo puedo llegar a tener. Hay un libro que habla acerca de eso, ¿no? O la forma de percibir el amor, y bueno, yo tengo que ser de determinada manera, ¿no? Y bueno, parece que lo siento, pero de natural nada, porque es externo, No, estaba y se antes que idealiza yo. además con las películas, con los Y te, libros. claro, y te condiciona. Lo trágico acá es querer vivir según la poesía y olvidarnos de que es una construcción y olvidarnos que el hombre creó a Dios, el hombre creó a Dios. Y después se olvida, dirán los filósofos, o el filósofo, ¿no es cierto? Eh, y fíjate vos que también es social, sigue siendo social, obviamente. Margulis dice, el papel del joven debe ocupar un lugar en las instituciones y por lo tanto participar en un juego de roles y de identificación. Es muy raro que Duki le pueda llegar a gustar, ahora nos metemos con Duki, o que el tema de las canciones de estas de Duki le pueda llegar a una persona. Yo casi tengo 50 años, tengo 49. Te digo que las conozco a casi todas, las últimas no debo conocer, pero las iba cantando, hasta ya me había gustado en un momento dado. Es que claro, porque uno también podría analizar desde este lugar, porque el arte también tiene una intención más allá de lo estético, ¿no es cierto? Y también forma parte de un entramado más grande, ¿no? Sí, hay Entonces, un valor estético que se le otorga a partir de los gustos convencionales y las modas también, ¿no? La función que tiene ese arte estético de Duki en ese momento, que quizás de acá a sí, un año pasa de moda, pero en ese momento fue un auge. De hecho, yo no escucho Duki, pero sin embargo Goteo pasaba un auto y la escuchabas, o sea que tenés alguna idea de quién es de la canción. sí, 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 sí. Eh, yo insisto, hago este trabajo pensando siempre en mi hijo y en darle fundamento, ¿no? De por qué lo escucho, bueno, lo escucho por esto, de aquello, bueno, y después sale este trabajo que a mí me dio muchas satisfacciones en las escuelas, y no solamente en el secundario, sino que también cuando lo hablo con otra gente, porque si no, esto que es nuevo, esto que es nuevo, me sirve para decir de nuevo nada. Acá hay mucho para destejer, Es ¿no? muy Desnaturalizar. Recién leí un comentario que decía que no entendía cómo llegaste de Aquiles a Duki, porque te sorprende, te llama la atención hacer toda esta relación. Más con los siglos y siglos de diferencia que hay, no es que fue con alguien contemporáneo, más o menos actual en la comparación. Porque a mí, yo soy una mina que cuando ingresé a la facultad de la UNLAN me abrió la cabeza, me explotó la cabeza. Yo soy una agradecida de cada instituto en el que, primero en el 29 de Merlo, pero en la UNLAN tuve unos profesores maravillosos que me enseñaron una materia que es maravillosa, que es el análisis del discurso y el análisis crítico del discurso. Una materia que conjuntamente con la filosofía y la literatura me ayudaron a pensar mejor y a abrir la cabeza y a ver qué hay de nuevo en esos discursos y cómo hacer. Me dieron es como que me hayan servido un asado y me hayan dado, viste, cuchillo y tenedor para cortarlo, porque a veces nos encontramos con todo dado y de repente uno le dice al alumno, mira, vos tenés que ser un tipo crítico y reflexivo. Bueno, ¿con qué? Entonces de repente le tenemos que dar esas herramientas y justamente las herramientas del análisis del discurso sirven para que vos empieces a pensar y traigas y seas autónomo y puedas construir tus propios criterios con fundamentos sólidos. Y si les guste a la gente o no les guste, pero que puedas ponerte a discutir en un buen nivel
pero tus propios argumentos, sin repetir y sin soplar. Porque lamentablemente hay que decir la verdad, hay muchos docentes sí que llevan, todos tenemos una ideología y todos somos políticos, por supuesto, pero no solamente docentes, ¿no? Hay mucha gente que se quiere imponer sobre la otra, como esto es lo mejor. Y justamente nosotros no hablamos de verdades. Más adelante mi trabajo se mete con el tema de la verdad, y yo parafraseo mucho a Nietzsche, y por supuesto retomo a Esther Díaz, que es más para acá, contemporánea, una filósofa contemporánea que yo leo y me gusta mucho, que habla, ¿no?, de cómo el tema de la verdad también fue cambiando con el tiempo. Pero bueno, después me voy abriendo y me voy abriendo. No estamos hablando ni de gusto, ni de cambios estilísticos, o podríamos seguir en ese tema, mirá como el trap, o de reacciones psicológicas que puedan llegar a tener los chicos, o si se enganchan, si los chicos se creen esas letras, o como te decía, las pretensiones comunicativas del arte. Si no estamos pensando en los modos de ser, el análisis del discurso a mí me sirve para que yo empiece a pensar qué hay allí, qué encierra ese concepto, quién me está hablando. ¿Quién es el que construye este tipo de chico? Es Duki, bien. Uno podría pensar, pero Duki sabe que lo que construyó lo hizo pensando qué sé yo, en el mito, en la tragedia griega, en la tradición clásica. No, por supuesto que no. Yo creo que no. Por ahí lo sabe, pero por ahí no. Lo que estamos demostrando acá es que todo lo tomamos como que, mira, esto es natural, esto viene así, y no. Estas son viejas estructuras que ponemos nosotros a dar vuelta y a circular de lo ya preexistente, y de nuevo nada. ¿Sí? Uno puede pensar en las vanguardias esos que vinieron a romper con lo establecido, y hoy forma parte del canon las vanguardias. Pasó con el tango se bailaban los burdeles, y entre hombres, y hoy es patrimonio nacional. Y yo le decía a Fabricio, vos quedate tranquilo, vos defendés esto, si te gusta, lo decís así, bueno, y bueno, le daba un poco de artículo para que él pueda defenderse, porque ¿quién es para alguien para decirle te tiene que gustar esto, te tiene que gustar esto? Y en principio porque yo sabía que él no se creía esas letras. Esto es otra cosa, esto es empezar a develar qué hay de nuevo, si hay algo de nuevo. La conclusión es que no, para mí. La conclusión es que está buenísimo que con estas herramientas que nos brinda el análisis del discurso, podamos abrir todo y hacer lupa y poner la luz ahí para ver qué hay allí atrás, ¿no? Y reconocer. Eh, Algo que me sí, gustó mucho de la tesis es el tema de eso que decías, que Duki es quien construye a ese joven que enuncia, no, marcar esa diferencia. Eso también está bueno para llevarlo a la secundaria, saber quién sí. es el que enuncia, quién es el que crea, no es lo mismo. Y, y, Es el... y no, pero ojo, no te creas que es la secundaria. En realidad, mira, el otro día estábamos hablando justamente con el instituto de los talleres para los chicos que ingresan. Y es muy interesante esto porque no me acuerdo quién lo dijo, pero alguien por allí dijo que bueno, que hay que tenerles mucha paciencia a los chicos que de sexto año, porque el año pasado, bueno, ha sido bastante difícil y complejo, no todo el mundo pudo aprender como se debía por la virtualidad y lo que ya sabemos. Yo me encargué de hacer, y vos lo sabés, unos videos explicativos, ¿no? Para decir de qué se trata la escritura académica y la lectura académica. Y Y nada más con vamos, vaccine. ¿eh? Se inicia con vaccine, están en YouTube. Si quieren lo ¿Viste? buscan. Y me van a ver ahí. Nosotros lo Y viste, usamos segundo del profesorado. Y viste las caras de cansada que yo tenía. Ya en los últimos estoy así porque no daba más de tanta virtualidad. Pero quiero decir, el alumno y después llega con dificultades, pero aún en el profesorado hay mucho problema para identificar la importancia de la construcción, de qué pasa, de que siempre tenemos que hablar que nosotros nos estamos construyendo con las palabras, ¿no? Con las palabras nos construimos, y en un enunciado, que ya es un texto dado, ahí es algo que se dijo o que está escrito, sería el enunciado, están las huellas de la enunciación, ¿no? Que podemos ahí rastrear con esto que yo te estoy diciendo, ¿no? Por ahí enganchamos el pensamiento o la opinión de quien se está construyendo y tratando de ocultarse atrás de esas palabras. Y eso es maravilloso, ¿no? Porque aparentemente
es lo que se ve, pero si yo no me pongo a pensar, a reflexionar y a hacer un poquito de análisis, compro todo, Claro. ¿no? Sí, Y no sí. nos olvidemos que es el lenguaje quien construye los valores y las creencias y todo lo que dijimos hace un ratito. Entonces es interesante este, este trabajo que para mí es gimnasia y hay que hacerlo con todo. Yo miro el noticiero y voy viendo todas las cosas que van poniendo ahí abajo y los gráficos y digo, wow, wow. Y ahí no Para, tenés que dice yo pienso que. No, no te va a decir yo pienso que. ¿Me entendés? No te va a poner una primera persona, no. Te va a poner un enunciado que lo tenés. Bueno, esas son las herramientas propias del análisis del discurso, que yo creo que tiene que estar en secundario, y cuanto más en el nivel terciario. Porque además uno se construye todo el tiempo con la palabra, con lo que dice. ¿No es cierto? Y qué mejor poder dominar la maquinaria discursiva para hacerlo efectivo. ¿No es sí, cierto? poder Tener una expresar buena. lo que querés decir de manera correcta. Exactamente, exactamente. Esto que hablabas recién de las huellas, de la enunciación, también fue un poco lo que te llevó a encontrar esas huellas de lo clásico a vos dentro de las funciones de Duque. Sí, es que está en todos lados. Estos filósofos y antropólogos y sociólogos que te nombre lo van a decir, no lo vas a encontrar solamente en la literatura y las canciones, sino que lo vas a encontrar en todo, en a ver, en la política, en los senados, en la forma, la distribución, en los Juegos Olímpicos, en las artes, lo vas a encontrar y en los modos de ser. El problema es no reconocerlos y seguir reproduciendo viejas dicotomías, ¿me entendés? O es el amor o es la gloria. O, o pretender ser como aquel Dios, porque ese Dios lo puede todo, pero Dios no existe, lo inventaste vos, no te olvides de eso. Más allá de que Claro, uno tenga una creencia, no estoy hablando de ninguna religión, ¿no? Sino de un personaje que parece que lo tiene todo y uno aspira a ser a eso, porque se te va la vida en eso. Y vos te podés creer ese enunciado y querer vivirlo y encajar en ello, y vivís, la verdad que actualmente mal. sería el estereotipo de belleza un poco también. Esa Claro, imagen de Dios griego sería el estereotipo de belleza que tenemos en la actualidad que por suerte se está rompiendo. totalmente. Vos sabés que yo siempre le digo a los alumnos, bueno, a ver, dibujen una mamá, los primeritos. Una mamá, y todos dibujando una mamá con algo en la mano. Con una olla, con algo limpiando, ¿viste? Nadie, ¿viste? Con unos libros, ¿viste? Los estereotipos, esto, ¿no? Todas las cosas estructuras que devienen ya, que nos estructuran a nosotros, ¿no? Que no nos dejan salir de ahí. Bueno, y el hábitus, ¿no? Cuánto, como yo te decía, cuánto juega, ¿no? Como te lo voy a decir como dice acá, un conjunto de disposiciones interiorizadas que informa las percepciones, los sentimientos y las acciones de las personas. Yo tengo que conocer todo esto, ¿me entendés? Este, a ver, porque yo te digo que hacer este tipo de trabajo es importante? Porque, a ver, me lo anoté por acá para hacerlo bien lindo. Los personajes, tanto Aquiles para volver con el joven construido de Duki, están obsesionados con su destino. Los dos obsesionados con su destino. Luchan y luchan por ello, ¿no? Uno quiere ser un guerrero recordado por los siglos, pero jamás un hombre común. Quiere sobresalir. Ambos personajes son construidos entre dolor y pérdida. Y la paradoja está es que elijan lo que elijan, ambos pierden. Ante el sentimiento de enamoramiento prima el deber y la gloria. Los héroes se presentan también inmovilizados, encerrados ante la certeza de que, si persisten en batallar, pelear por lo que quieren, el amor, alguien pierde, o lo que es peor, algo pierden. Ambos saben que optar por la gloria es morir, pero los héroes no mueren. Fíjate la paradoja. Si Sí, sí. mirá, hoy estamos hablando de Aquiles, este héroe que se supone que los héroes no mueren. Eh, Dice, fíjate lo que dice un filósofo que se llama Alfred North Whitehead, algo así, yo para el inglés. Matemático y filósofo inglés, afirmaba que la filosofía occidental no es más que nota a pie de página a la obra de Platón. El filósofo observa cómo se recurre a la filosofía clásica como solución a los conflictos del atribulado hombre moderno, ¿no? La tragedia se produce cuando Aquiles conoce a Briseida porque se enamora, como te decía, y no puede volverse, no con ella. Es
matar Sí. ahí y quedarse ahí. Se produce la tragedia, esta sensación de lo irreparable, la absoluta fragilidad en un escenario de destrucción que no está en sus manos modificar. Dice, por otro lado, si bien las canciones de Duki son representativas de un determinado sector de la sociedad, los adolescentes, estos, no se reproducen en los medios de comunicación como la televisión. Fíjate esto, ¿no? Que se reproduce en plataformas virtuales. Y esto es interesante porque si el análisis y el discurso se interesan saber cuestiones de poder, ¿no? El abuso de poder. Vos decís, ¿pero qué tiene que ver acá? Eh, También el tema de las masas, ¿no? De lo popular, porque, por ejemplo, si acá, bueno, acá estamos en Luján, vas al parque en San Martín, encontrás a chicos haciendo esas batallas de trap, improvisando, y sí, siempre desde la pérdida o también un poco desde esa agresión. no, y fíjate una cosa, yo estaba pensando, ¿por qué el trap, por ejemplo, no lo vamos a ver en canales de televisión, por ejemplo, qué sé yo, en canales de televisión de aire? Porque hay un cierto sector que dice, no, esto es apología a las drogas, a la delincuencia, no sé qué puede llegar a decir. Pero están y se reproducen y cada vez más. Pero si están, pero fíjate vos qué interesante que es el trap, fíjate esta mirada, qué interesante que el trap es necesario, porque yo tengo una música buena que no habla de esas cosas, y del otro lado, si tengo una música buena, ¿qué tengo del otro lado? Una música mala. Fíjate los binarismos. Una música buena, Sí, o sea, el trap le siempre. sirve a algún poder. Al poder le sirve para decir esto es bueno y esto es malo. Sí, Yo le explicaba siempre esto a mis alumnos para que, bueno, voy a decirle a tu papá que esto, que eso. Bueno, y hablaban, y ellos me decían, porque eso hay que verlo también, a qué, digamos, quién se está sirviendo de esto también. Porque hay una exacto. representación del amor que es fatal. La mujer es un botín, y ahora sí nos metemos con, si le queremos dar la perspectiva de género, es un botín de guerra. Y estos discursos se siguen reproduciendo. ¿Eh? Es tremendo, ¿no? No sé yo, me parece a mí tremendo. Yo para terminar, eh, te voy a decir algo que me noté por acá también. Hacer este tipo de análisis en todo lo que leemos o escuchamos, no te digo hacer grandes investigaciones, ¿no? Hoy tenemos a Google que podemos buscar en el buscador y poder ver algo específicamente, ¿no? Hacer este tipo de análisis para mí deja al descubierto las condiciones que hacen posible las concepciones, en este caso del amor. ¿Qué se cree del amor? ¿No? ¿Cuándo se creía del amor esto o aquello? De la gloria, como una estructura que en la actualidad sigue estructurando a los jóvenes representados en las canciones de género trap, pongo yo, ¿no? ¿Cuáles son esas verdades que se mantienen vigentes? ¿Cuáles son, no? Eh, la percepción del amor romántico manifestado en la letra de Duque es un pensamiento correspondiente a una concepción de la verdad. El amor puede ser tantas cosas como el quieras, ¿entendés? No es que el amor romántico tiene que ser el 14 de febrero es el día enamorado, venime con flores. Porque si es para mí, te las tiro a la basura, odio las flores, los corazones, los chocolates, no, pero que no tengan forma de corazón. Porque, viste, parece que el estereotipo tiene que ser así, ¿no? De la mujer Y enamorada, volvemos a escuchar lo una mismo, canción melosa. volvemos a ese hábito, a esa idealización Sí, que tenemos por convenciones, por películas, por libros, por lo que nos cuentan también. Esa idea, por ejemplo, del exactamente. príncipe azul, que por suerte ya Exacto, se está sí, ya alejando. quedó de modé. Sí, sí, es que no, yo escribía, lejos de reflejar la realidad estamos, ¿no? Y la realidad también es un tema para otro programa, pero yo escribía, lejos de reflejar la realidad, la construyen, siempre de determinada manera, siempre a ciertos efectos, o lo que es lo mismo, siempre en cruce con lo ideológico y el poder, ¿no? Nuestra cultura se ha forjado sobre la base de generación de relatos, aún la sexualidad propiamente dicha está generada por relatos míticos, y le decimos ciencia. Mirá si no tenemos para analizar acá, ¿no? Eh, claro, por eso desechando cualquier idea universal de verdad, se puede afirmar que la verdad está en todos lados, del mismo modo que el sentido está en todos lados, como plantea Verón, no lo puedo dejar de nombrar. La verdad, que es otro modo de decir realidad, es constantemente producida por otros,
por todos en el campo de una red semiótica a través de relatos que buscan imponerse unos sobre otros, parafraseando a Bakhtin, ¿no? Eh, y ahora sí te digo una cosa y después si querés preguntar o terminar, te digo lo último que me anoté para terminar con un filósofo como Nietzsche, que plantea, dice, todas las cosas que duran largo tiempo se embeben progresivamente y hasta tal punto de razón que parece increíble que hayan tenido su origen en la sin razón. Analicemos todo, aún las canciones de Duki que parecen una cosa de locos. Por ahí hasta te gustan. Y si te gustan, mientras lo puedas fundamentar, si tenés ganas, bienvenido sea, pero que no comprar, qué sé yo, pescado por liebre, qué sé yo, una cosa así. Bueno, si no nos corta, hubiésemos seguido hablando. La verdad que es un tema muy interesante. Gracias por sumarte, por compartirnos tu investigación, por aceptar enseguida y por contarla antes. No es que lo haya hecho público ahora, sino que comenté al inicio, fue profesora nuestra en segundo y la verdad que era un placer porque todo el tiempo traía ejemplos actuales, modernos, esto de relacionarlo. Y creo que sirve para mucho, porque se puede analizar desde todo punto de vista, no solamente con lo clásico, sino de la enunciación, sino de la lingüística. Tenemos varios temas para tocar. Quería leer, no sé, hay un montón de mensajes agradeciendo, muchas gracias. No me digas, Eh, léeme algunos que yo no veo. Dice Daniel Villaverde, qué sensación hermosa es poder expresarle a un colega cuán bueno es, entre letras y Mari está brillante. Rochi Qué Martu, lindo, muchas Daniel gracias. Villaverde es un escritor maravilloso. Por favor, entren a su Facebook y a su Instagram, ¿sí? Bueno, Bueno, después está Noé, diciendo fantástico desde hoy. desde A Noé Andorra ya la está. conocemos nosotros en el profesorado. Y bueno, y Sí. después están compañeras de la carrera, qué interesante análisis y comparación. Años de cuento maravilloso cuando hablábamos de esto de la convención del amor. Y bueno, y después son muchos agradecimientos. Bueno, un placer poder verla A de vos. nuevo, charlar un poco y compartir esto que es tan lindo con los demás. Un beso grande para todos y muchas gracias. A vos. Muchas gracias y gracias a todos los que estuvieron ahí aguantando. Muchas gracias.